Bueno, no hay democracia sin partidos políticos, por lo tanto el fortalecimiento del sistema político electoral es tarea central de cualquier proceso democrático. Digo esto para, a continuación, señalar que tuvimos un fin de semana pasado y un inicio de semana que giró en torno un poco a la discusión sobre algunos proyectos del oficialismo para suspender las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en su totalidad o en aquellos niveles en donde ningún frente electoral hubiera presentado más de una lista. También sumaban el argumento del costo electoral, que sí, hay que suspenderlas porque son caras, Sí. ¿no? Y este argumento de que la política es cara. ¿Sabes qué me llamó la atención? Discúlpame que te Diga. interrumpa. El fogoneo por parte de algunos, y no te voy a decir algunos canales de televisión o algunos medios de comunicación, de algunos periodistas en particular. He visto militancias vergonzosas, te diría. Eso me llamó la atención. Bueno, y en tal sentido hubo, digamos, algunas argumentaciones muy sencillas y contundentes, como decir, bueno, se paga 1 millón de pesos por minuto en intereses de la deuda, ¿no? Entonces, por lo tanto, el argumento de que un proceso electoral o la construcción democrática es cara, remite, digamos, o anida o abreva en una mirada poco democrática. La oposición esgrimió la posición de que tal búsqueda del oficialismo, entre otras cosas, persigue la meta de evitar el impacto político de una derrota en agosto, ya que tal cuestión modelaría las subjetividades colectivas y consolidaría la idea de que el proyecto de Macri, la Unión Cívica Radical y compañía estaría terminando, ¿no? Yo ayer con Valeria Brusco, que está en línea y haciendo el aguante antes de saludar, adelantamos esta nota y le decía, vale, estaría bueno hablar sobre las PASO, sobre su significancia, sobre su importancia. Y ella me adelantaba de que desde la crisis social, económica y también institucional de 2001, el sistema de partidos políticos no fue estable y hubo factores que alentaron a la fragmentación, generando la implosión fundamentalmente de los dos grandes partidos, la Unión Cívica y el Partido Justicialista, y multiplicando una cantidad de partidos. Valeria me referenciaba un artículo de Eduardo Mastro Estéfano, que tiene 3 o 4 años, ese artículo, un licenciado en política, en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires, que decía que la realidad muestra que hoy en Argentina existen 656 partidos, 45 bloques legislativos en la Cámara de Diputados y 24 en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, las PASO están enmarcadas dentro de la ley 26.571, que fue votada y sancionada en el 2009, ley que se conoce como de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Los objetivos de la ley son fundamentalmente aumentar la representatividad de los partidos políticos, profundizar la democracia al interior de los partidos, transparentar el financiamiento de la política y promover la equidad y la transparencia del proceso electoral. Sobre esta cuestión de fondo y sobre la coyuntura que fue y que vino en estos últimos días en torno a la posibilidad o a los proyectos para suspender, es que estamos en contacto con Valeria Brusco, que es politóloga, docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba en las carreras de Ciencias Políticas y Sociología, feminista, está radicada en la ciudad de Buenos Aires y anda por estos días, entiendo, también terminando su tesis doctoral. Hola, Vale, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buen día por ahí. Bueno, acá también te escucha Anabela. Bueno, ¿Cómo estás? Buen bien, día. bien, Qué buen gusto día. escucharte. Bueno, qué lindo, gracias. Vale, si uno tuviera que argumentar desde tu mirada el sentido, la importancia de las PASO, referenciar desde dónde vienen y por qué, ¿qué dirías? Bueno, que todas las democracias tienen sus recorridos, ¿no? Las democracias latinoamericanas han tenido un recorrido muy interrumpido, como sabemos, entonces hay procesos que se van construyendo de acuerdo a esos procesos históricos. Entonces, en el 83, cuando recuperamos la democracia, veníamos con el modo en que se elegía y la realidad política antes de la dictadura, pero después de unos años fue necesario reorganizar, ¿no? Y entonces hubo muchos intentos, hubo 4 o 5 intentos de regular cómo se hacían las primarias. Había una discusión si se hacían primarias, si se hacían primarias abiertas, primarias por partido. Hubo leyes inclusive que nunca se pusieron, se suspendieron después porque el proceso no lo
no lo admitía, digamos, la realidad en ese momento no se bancaba ese acuerdo, y entonces muy trabajosamente, recién en 2009, mira, estamos pensando desde el 83 hasta el 2009, se consiguió esta ley. Por eso es que, bueno, para muchos que nos dedicamos a estos temas, no es como se dice así muy comúnmente, las leyes no son perfectas, pero son lo que se alcanza y se puede mejorar, pero hay que defenderlas, ¿no? Entonces cuando se empieza a hablar tan livianamente de las suspendamos porque son caras, yo los oía recién, me acuerdo cuando suspendieron diputados y senadores de la Cámara, la bicameral en Córdoba, porque era cara, ¿se acuerdan? Sí. En 2001. Y esos argumentos son tan obviamente superficiales y livianos, pero bueno, pegan mucho en ciertas audiencias, ¿no? Que es entendible también que cuando no se puede comer, no se puede llegar a fin de mes, cuando uno oye una cifra como 4.000 millones, realmente se confunde, ¿no? Es entendible. Vale, ¿qué son las PASO básicamente? Si tuvieras que explicarlo para una audiencia que quiere meterse en el tema. Claro. Bueno, las organizaciones que tenemos nosotros en la sociedad nuestra para elegir candidatas y candidatos son únicamente los partidos políticos, ¿no? A veces uno se entusiasma y participa en una asociación de vecinos o en una asociación comunitaria que ayuda a la gente del barrio, y eso va creciendo y uno empieza a decir, bueno, habría que hacer las cosas de este modo, de este otro modo. Bueno, esas organizaciones no pueden elegir candidatos para que sean diputadas, diputados, intendentes, ¿no? Tienen que convertirse en partidos políticos, que es otro tipo de organización muy parecida, nada más que está inscrita en un registro de partidos políticos. Y esos partidos políticos, para elegir sus candidaturas, tienen sus procesos internos, y que muchas veces eso no ocurría, ¿no? Entonces en esas organizaciones que son autónomas, los partidos políticos cumpliendo con su ley propia, pues tienen a cierto grado de autonomía. Esta ley buscó estimular que los partidos políticos permitan los recambios, porque si no lo que ocurría era que, por ejemplo, si vos y yo tenemos un partido político y queremos ser primero vos candidato, después yo, primero vos, y después vos, y después yo, y así nos vamos turnando durante 30 años, y nunca le damos a Anabela, por ejemplo, la oportunidad, si ella es de nuestro partido, de ser candidata. Entonces lo que esta ley hacía era ponerse por encima de los partidos e invitar, dar una herramienta para que los partidos pudieran, sin que les cueste mucho esfuerzo, porque el sistema lo hace el Estado, una oportunidad, una fecha y un mecanismo para que se puedan ofrecer. Entonces, en la fecha de las elecciones internas abiertas de las PASO, Anabela puede ser candidata por nuestro partido, vos también y yo también. Y vemos quiénes de nuestros afiliados, a ver, a quién prefieren. Y de ese modo se ofrece esa posibilidad de democratización interna de los partidos. Bien. ¿Cuál es tu interpretación más política, digamos, en sentido amplio, de estos señales o proyectos incluso que se presentaron para suspenderlas, para darles de baja? ¿Cómo lo ves? Y en el 2017 hubo una cosa parecida, ¿no? Ahora es todo muy espasmódico, me parece, porque la realidad es tan abiertamente mala, los resultados que tiene el gobierno nacional, que necesitan desesperadamente una novedad tras otra y una cosa que distraiga tras otra. Pero en el 2017, que también, bueno, estábamos en el mismo proceso de concentración de la riqueza y demás, recuerdo que hubo el mismo planteo: ¿para qué vamos a hacer este gasto? ¿Para qué las elecciones? Y de nuevo lo mismo. Yo creo que una, que es la obvia y la que vos ya dijiste, es que se siente, se entiende, se escucha que está muy complejo para el gobierno tener una buena elección. Y por otro lado es un gobierno de una coalición que coalición ha quedado grande el nombre, porque el radicalismo ya no
no tiene un papel como partido político democrático y participativo como era, más bien está como socio sosteniendo alguna territorialidad, pero el PRO, el otro partido, es un partido de élites que organizan todo de arriba para abajo y con estrategias de marketing que funcionan. Entonces, cuando hay momentos de oportunidad, de debate, de apertura, le temen, ¿no? Porque ahí ya no pueden controlar controls, ya no pueden controlar, es gente que va personalmente a dar su opinión a una elección. Entonces, yo creo que es entendible que con malos resultados económicos y de gobierno, es esperable que le teman y que quieran encontrar modos. Hubo varios modos, ¿no? Más temprano, no sé si se acuerdan, hace como 2 meses que nos enteramos que había 400.000 personas que no estaban 400 o 200.000 que no estaban en los padrones, ¿no? La gente más joven. Sí. Y así van intentando. Después se frenó otra pequeña reforma que era para los argentinos en el exterior, que podían votar por carta de un modo nuevo, distinto, todas pequeñas reformas que uno dice, bueno, pero son pequeñas, sí, pero cuando estamos pensando en una elección muy, digamos, contendida, una elección que no se va a definir por grandes números, ¿no? Sino que va a estar muy cerca. Un punto de porcentaje en cualquier estrategia que se gane es muy útil. Entonces yo creo que están buscando distintos modos. Está bien. Vale, vos sabés que anoche, después que cerramos la nota, un poco el perfil de esta charla, me llega un mensaje de WhatsApp de María Teresa Piñero, Maisi, belvillense, doctora en Ciencias Sociales, colega tuya en la universidad. Claro. Que me contaba que está en Estados Unidos en este momento y viviendo con mucha intensidad las presidenciales que están aconteciendo allá, y me comentaba de un debate que había presenciado en Miami específicamente de los demócratas, y resaltando, digamos, esa instancia tan intensa que tiene y que agrega mucho valor al sistema democrático norteamericano. Me decía, ¿querés que te pase un audio de 4 o 5 minutos contando de algunas impresiones sobre lo que vi? Digo, perfecto. Y Maisi nos decía esto, te proponemos escucharlo y después me comentas tu mirada en torno a esto. ¿Cómo no? Anoche tuvimos la oportunidad acá en Estados Unidos de escuchar los debates de lo que son los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, de las elecciones que se harán en el 2020, por parte de los integrantes del Partido Demócrata. Sabemos que en Estados Unidos estas internas adentro de cada uno de los partidos, que es el momento que está ocurriendo hoy, ¿sí? Como en Argentina se está debatiendo y discutiendo las PASO, ya en Estados Unidos cada partido está definiendo quién va a ser el candidato a la presidencia representándolos. Recordemos que en las últimas elecciones por el Partido Demócrata disputaron la candidatura Bernie Sanders y Hillary Clinton, y Hillary Clinton resultó ganadora y luego, bueno, fue vencida por Trump en las elecciones finales, Trump como republicano. Este es el momento en el cual los candidatos del Partido Demócrata, como dije, van a competir entre sí y van a ir luego a los diferentes estados en los cuales ellos pertenecen y van a ser allí votados hasta que alcancen un número determinado que sea el ganador y es el que va efectivamente a ser el candidato a la presidencia. Bien, entonces anoche se hizo esta primera instancia, 2 debates se hicieron acá en Miami, en un centro de arte del downtown, y estuvieron 10 candidatos a la presidencia por parte del Partido Demócrata, y debo decir que me han impresionado algunas cuestiones después de haber escuchado largamente los debates que se dieron durante bastante tiempo, que fueron televisados anoche. Digo bastante tiempo porque fueron muy extensos. 2 cosas fundamentales. Primero, la precisión en las propuestas por parte de cada uno de los candidatos, de modo de diferenciarse, aún dentro del Partido Demócrata, de modo de diferenciarse el uno del otro. Esto me ha parecido un rasgo muy importante. Y en segundo lugar,
Los moderadores. Los moderadores son periodistas que se turnaron para seguir a lo largo de 2 horas, que se dieron en 2 días diferentes, pero anoche duró 2 horas el debate. Podían hacerle preguntas a cualquiera de ellos en cualquier momento, es decir, no estaban pautadas ni el tipo de preguntas, ni estaban pautado a quién iba dirigida. Lógicamente que sí, el tiempo de respuesta. Esto era interesante porque permitió incluso, a ver, nadie se va a sorprender por el tipo de respuesta, por el tipo de pregunta, perdón, pero sí que los moderadores, teniendo en cuenta el diálogo que se iba haciendo, iban dirigiendo las preguntas de modo de calentar al auditorio, por así decirlo. Esas 2 cuestiones fueron como muy interesantes. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue la claridad de todos los demócratas, de todos los candidatos, acerca de ciertos supuestos básicos que ninguno discutía. Por ejemplo, la defensa del derecho al aborto, llamado derecho reproductivo, es un derecho que ninguno de los demócratas se atrevería a poner en cuestión. Y que, bueno, allí fueron justamente en la sutileza o en las diferencias en relación a esto, es que los diferentes candidatos disputaban el lugar. Estos 10 candidatos, si bien tenían ideas similares, como digo, diferían en algunas cuestiones, pero con mucha precisión. El momento más álgido, y que es marcado también por los periodistas aquí de Miami, estuvo vinculado a la interpelación que le hizo una candidata que viene fuertísimo hacia adelante, que es Harris, senadora por California, y que lo interpeló a otro de los candidatos del Partido Demócrata, que fue Biden, que fue el vicepresidente de Obama. Hubo allí un intercambio donde realmente Harris gana la disputa y sale muy posicionada hoy acá en los diarios de Estados Unidos como la gran ganadora del debate, y como lo opacó a Biden, que venía, digamos, con el caballo del ganador dentro del Partido Demócrata. Bueno, en general los temas que se trataron fueron fundamentalmente, claro que sí, el tema de la inmigración, el tema problemático de la inmigración, porque bueno, como sabemos, en estos últimos tiempos esa foto que ha salido acá en Estados Unidos ha tenido una gran repercusión, como en todas partes del mundo, pero no puedo dejar de decir que esta foto, al menos lo que he escuchado, el sentido común en la calle, considera que en definitiva estos acontecimientos ocurren porque no se termina de definir con una ley adecuada las políticas inmigratorias que Trump había propuesto. Bueno, ahí estaba el testimonio de Maysi Piñero, directamente de Estados Unidos, hablando sobre el debate de demócratas que presenció. Y Vale resaltaba esto, ¿viste? La cuestión de, por un lado, la precisión de la propuesta, de las propuestas de cada uno de los candidatos para diferenciarse del resto, y los moderadores, periodistas, digamos, como personas en un rol absolutamente, bueno, una búsqueda de objetividad para intervenir, para interpelar al auditorio que debate. Bueno, ¿cuál es tu mirada en relación a esto, que es la similitud a las PASO, pero dentro del sistema norteamericano? Bueno, algunas cositas así me parece que es muy notorio que es trabajoso también allá, ¿no? Mira todo el tiempo con anticipación, el tiempo, la energía que lleva la democracia, ¿no? Cuando alguien dice cuestan plata, cuestan caro y hay que suspenderlas, es un sistema que se basa en discusiones, en argumentaciones, en ver cómo elegimos, ¿no? Entonces ellos se pasan el año en discusiones estado por estado, y bueno, celebro ese trabajo que exige la democracia. Y otra cosa que es muy interesante, que también está ocurriendo allá, es que es muy interesante este mecanismo que ya está instalado para los partidos que están en la oposición, porque ahora Estados Unidos tiene un gobierno republicano, entonces se enriquece mucho y hay una oportunidad para el partido que está en la oposición de poder criticar, de poder presentar candidatos, de poder exponerse. Si no hubiera estos mecanismos, podría ser que el partido en el gobierno, que tiene todos los recursos,
continúa siendo siempre el partido en el gobierno. Lo mismo que ocurre acá, o sea, si el partido en el gobierno decide suspender las PASO, decide recortar los mecanismos para que los demás partidos participen, entonces podría ser que siempre tenemos el mismo partido en el gobierno. Bueno, hay muchas diferencias. El sistema norteamericano tiene, además de muchos años, una configuración por la forma en que votan. Ellos tienen un sistema que se llama mayoritario y votan en unos distritos pequeñitos, digamos como especie de barrios o un poco más grande que barrios, y eligen un diputado o una diputada, y entonces ese es un sistema mayoritario, gana el que tiene, aunque sea un voto más. Nosotros tenemos el sistema que se llama proporcional, que son listas de diputados en las que se pueden incluir las minorías, se pueden incluir proporcionalmente según el número de votos. Bueno, uno prefiere un sistema donde las minorías y los votos sean proporcionales, ¿no? Pero lo que digo es que en Estados Unidos eso hace muy estable el sistema, hay muchos que dicen que nada cambia mucho, hay algunas diferencias, por ejemplo, en los aspectos sociales, personales, como decía Maisy, de el aborto, un partido está por y el otro está en contra, algunas cosas de ese tipo, y en el aspecto redistributivo los demócratas quieren un poco más de pagar un poco más de impuestos para redistribuir, los demócratas quieren y los republicanos quieren perdonarles los impuestos a los ricos. Pero en grandes líneas las ciudadanas y los ciudadanos a veces dicen nada cambia, ¿no? Que gana uno o gana el otro, no pasa nada. Ahora se está dando un interesante proceso en Estados Unidos que ahí te mandaba, para si se puede compartir, es un documental que está en Netflix que se llama A la conquista del Congreso, y es la historia de varias candidatas como Harris, la más conocida porque es la más joven, se llama Alexandria Ocasio-Cortez, que es de Nueva York, de uno de los barrios pobres de Nueva York, y ella va contando cómo fue que empezó a meterse así como por un costadito en la discusión del Partido Demócrata, y ahora es una diputada muy renovadora de esperanza, y hay un grupo así de gente que están en línea con Bernie Sanders, y bueno, entonces desde adentro del sistema, desde adentro del Partido Demócrata, están peleando con nuevo vocabulario, con una lógica como la que vemos acá de las feministas, de las feministas populares. Hay cosas interesantes que están ocurriendo, pero gracias a que hay un sistema de primarias que le permitió a Alexandria Ocasio-Cortez hacer su campañita sin plata y ganar, ¿no? Si eso se hubiera suspendido, seguirían con el mismo candidato que tenían ahí en el Bronx, en Nueva York, que hacía, no sé si 30 años que era diputado, ¿no? Acá ocurriría lo mismo, digamos, acá uno no ve cuántas cosas podrían cambiar tanto y mucho, pero bueno, hay que darle continuidad a las herramientas y mejorarlas. Vale, en un minuto, si tuvieras que decir Te traigo a Argentina de nuevo, ¿qué campaña imaginás en términos de esto, del debate y de la posibilidad de intercambiar ideas, propuestas, proyectos, miradas vamos a tener? ¿Qué dirías? No, me parece que no va a haber, que va a haber una cosa refritada del 2015 en el que son palabras que apelen a sentimientos lindos como alegría, juntos, todos podemos, amor, no se me ocurren a mí vacías palabras, y cero argumentación, ¿no? Porque no se puede argumentar cuando es como un absurdo, ¿no? La gente está durmiendo en la calle y al lado es, cuando se dice es así, es por este camino, no hay argumentación posible ahí. Entonces, como no hay, es lógico que no quieran argumentar, quieren patear para otro lado. Me imagino así, una campaña de imágenes y vacíos, una cosa que, bueno, no, pero es un poquito más larga, me preocupa. ¿La dejamos para la próxima? Ya, la próxima. Valeria Brusco, politóloga, docente universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, radicada en Córdoba, feminista, pasó por Radio Ciudad. Gracias, Vale, por el tiempo. No, gracias, un gusto, chicos, que anden muy bien. Gracias, un abrazo. Hasta luego.